ejercicios. No, no es este, ¿no? Ah, no nos toca, estamos haciendo el 11, ¿no? La siguiente semana trabajamos en la unidad 10, ¿ya? Ahora estamos trabajando lo que es elección intertemporal. No deja de ser, como hemos visto en clase, el proceso de maximización de la utilidad, pero considerando, ¿no?, que existen dos momentos en el tiempo, ¿no? Que existe un ciclo de vida, si quisiéramos entenderlo también, ¿no? A lo largo del tiempo. Solo que hemos abreviado para poder entender, ¿no?, en dos momentos del tiempo. Ok, entonces ahí tenemos, considere una economía con dos periodos y un único bien de consumo. Un consumidor tiene una renta de 200, ¿sí?, en el periodo 1 y 320 en el periodo 2. Si los precios de los bienes de consumo son 10 en ambos periodos, determina la restricción presupuestaria a un tipo de interés del 25%, representada gráficamente. En el B se modifica los precios de los bienes de consumo 10 y 12 para el primer y segundo periodo. Determina la restricción presupuestaria para un tipo de interés del 25%, representada gráficamente. ¿Cuál es la tasa de inflación? ¿No? Después pregunta cuál es la tasa de interés real, qué ocurre en el caso, en este caso si se calcula el tipo de interés real utilizando la aproximación, y si el precio en el periodo fuera de 20, ¿qué es lo que sucedería? ¿No? Y la C, si el individuo tiene una función de utilidad de este tipo, determina qué elegirá en la situación del apartado A. ¿No? Muy bien, acá tenemos este ejercicio. Este es el ejercicio que vamos a desarrollar ahora, ¿eh? Muy bien, entonces, a ver un segundito. Si ya lo tienen todos. Está en la plataforma, así que ustedes lo pueden descargar sin ningún inconveniente. A ver, un ratito. Voy a abrir el enunciado en el computador. Ok. A ver, un segundito. Ya, perfecto. Ya lo tengo acá el enunciado. Ok, ya. Entonces vamos a desarrollar esto, ¿ya? Este ejercicio. Muy bien, vamos acá. Este sería el ejercicio 1. Una pluma un poco más gruesa. Ya, entonces nos dice que un consumidor tiene una renta de 200 en el periodo 1 y 320 en el periodo 2. M1 igual a 200, M2 en el periodo 2 igual a 320, ¿no? A 320 en el periodo 2. Muy bien, entonces, literal A. Si los precios de consumo son los mismos en ambos periodos, es decir, que el precio de consumo en el periodo 1 es igual a 10, e igual al precio en el periodo 2 es igual a 10, ¿no? Determina la restricción presupuestaria a una tasa de interés de 25%. Bueno, R igual a 0.25, ¿no? 0.25. A ver, recordemos, ¿cómo viene expresada nuestra restricción presupuestaria inicial? Por definición, nuestra restricción presupuestaria inicial, ¿no?, es igual a el consumo en el periodo 2, igual a su nivel de renta en el periodo 2, más 1 más R por M1 menos C1. Recuerden que este M1 menos C1 puede ser que sea mayor a 0 o menor a 0. Si es mayor a 0, significaría que es un prestamista. Si es menor a 0, significaría que es un prestatario, ¿cierto? Muy bien, tenemos esta definición, pero ahora tenemos que expresarla de dos formas, ¿no? La primera forma que podemos expresarla es en términos de valor futuro, o la otra forma en la que podemos expresarla es en términos de valor presente, ¿sí? ¿Qué hacemos para expresarla en términos de valor futuro? Bueno, muy bien, desarrollamos. A ver, vamos a utilizar en términos de valor futuro, ¿no? Entonces esto sería C2 igual a M2 más 1 más R por M1 menos 1 más R por C1, ¿no?
Ahí tenemos eso. Estamos separando este término, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Pasamos toda esta expresión de consumo a este lado, ¿cierto? Entonces esto quedaría como 1 más R por C1 más consumo en el periodo 2 igual al el valor de la dotación en el periodo 1. No exactamente el valor de la dotación en el periodo 1, ¿cierto? Sino el rendimiento de la dotación en el periodo 1 hacia el futuro, ¿cierto? Más M2, ¿no? Esto es en términos de valor futuro. ¿Cuáles son los precios que nosotros estamos considerando? El precio en el periodo 1 es 1 más R, ¿cierto? Y el precio en el periodo 2 es 1, nada más. ¿No? Eso ya lo habíamos visto en la parte teórica, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos expresarlo en términos de valor actual, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la expresión? ¿Mm? Lo único que hacemos es dividir esta última expresión que nosotros hemos trabajado, ¿no? Y dividirlo entre 1 más R, ¿sí? Bueno, si esto es 1 más R, esto quedará expresado como como, como dos puntitos acá. C1 más C2 sobre 1 más R. Esto es igual a M1 más M2 sobre 1 más R. Recuerden que acá los precios cambian, ¿no? El precio en el periodo 1 es igual a 1 y el precio en el periodo 2 es igual a 1 más R. Entonces los precios están expresados en términos del valor del dinero en el tiempo, ya sea que lo vea en términos de valor futuro o ya sea que lo vea en términos de valor actual, ¿no? El valor del dinero en el tiempo, ese es el precio del dinero, ¿no? Es decir, el interés, ¿cierto? Muy bien, ¿qué expresión es la que nosotros vamos a utilizar para resolver el problema? En principio hay que darse cuenta de lo siguiente, porque estas dos expresiones, esta de acá, le vamos a poner 1 y esta de acá, tanto 1 y 2, ¿no? Tanto 1 y 2 tienen la siguiente forma, ¿no? Tanto 1 y 2 tienen la siguiente forma, que recuerden nuestra restricción presupuestaria normal, precio de X por X más precio de Y por Y es igual a la renta, ¿no? Muy bien, esta nuestra expresión tiene la misma naturaleza, ¿no? Solo que acá sería el precio en el periodo 1 por el consumo en el periodo 1 más el precio en el periodo 2 por el consumo en el periodo 2 igual a M1 más M2, ¿no? Tiene la misma forma que nuestra expresión tradicional de restricción presupuestaria. Por lo tanto, esta segunda expresión es la que nosotros vamos a utilizar para poder construir nuestra restricción presupuestaria, mejor dicho, ¿sí? Entonces, ¿cómo vendría expresada nuestra restricción presupuestaria? Nos dice que los precios son iguales en los dos momentos del tiempo, ¿no? Entonces, acá sería el precio, ¿no? Que sería 10, ¿no? En este caso C1 más 10 sobre, ¿no? Sobre, recuerden que el precio desde el punto de vista de valor presente es 1 sobre 1 más R. Entonces sabemos que R es 0.25, entonces 1 más R sería 1.25, ¿no es cierto? Entonces acá sería 1.25 por C2, ¿no? Y esto es igual a las rentas a 200, ¿no? M1 200 más M2 que es 320, pero multiplicado por el precio, ¿no es cierto? Por 1 más R, que sería 1.25. Listo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra expresión. Si esto lo reducimos, sería 10C1 más 10 entre 1.25
10 entre 1.25 es igual a 8, ¿cierto? 8C2, y esto es igual a esa suma, ¿no? Esa suma 320 entre 1.25 que me da 256 más los 200 me daría 456. Acá ya tendríamos expresada nuestra restricción presupuestaria. Vamos a pasarlo al otro lado. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Chicos, muy bien. ¿Se entiende, no? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar acá. Trasladamos nuestra restricción presupuestaria. Entonces acá quedaría como 10C1 más 8C2 igual a 456. Muy bien. Y vamos a graficar nuestra restricción presupuestaria. Este sería C1, este sería C2. Recuerden que C2 está vinculado a todo lo que es futuro, ¿no es cierto? Y lo que es C1 está vinculado a todo lo que es presente. ¿Qué hacemos para despejar esto? Muy fácil. C2 es igual a 456, ¿no? Menos 10C1. Acá sería entre 8. Y acá sería también entre 8. ¿No? Entonces, C2 en función de C1. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los puntos, ¿no? Los puntos de intersección con, con los ejes, ¿no? Entonces, si yo no consumo nada en el periodo 1, es decir, C1 es igual a 0, ¿cierto? ¿Cuánto es C2? Solamente sería 456 entre 8, ¿no es cierto? 456 entre 8 es igual a 57, por lo tanto, acá estaríamos, por lo tanto, acá le vamos a poner 57, ¿no? Que esa sería mi expresión de valor futuro, ¿no? Esa sería mi expresión de valor futuro, ¿cierto? ¿No? Ahora, si yo no consumo nada en el periodo 2, si yo no consumo nada en el periodo 2, ¿qué significa que el consumo en el periodo 2 es igual a 0? ¿No? Entonces sería 456 entre 10, ¿no? Y eso sería 45.6. Por lo tanto, en el otro eje estaríamos, digamos, por acá. 45.6. Y esa sería mi expresión de valor actual o valor presente, ¿no? Entonces acá yo tengo esta relación, ¿no? Ahí estamos claros, ¿no? Y lógicamente una cosa que no tengo que olvidarme es mi pendiente. Recuerden que la pendiente es 1 más R, ¿no? Bueno, acá la pendiente viene a ser esta, ¿no? 10 entre 8. Creo que este pareció un 5. Eso es una R, ¿no? 1 más R. Esto es igual a menos, menos 1.25. Oh, lo ponemos de otro color. La pendiente es menos 1.25, ¿no? Esa es nuestra pendiente. Recuerden, ¿no es cierto?, que la pendiente tiene que ver con la forma en la que nosotros intercambiamos dinero presente a futuro, ¿no? ¿A través de qué? De la tasa de interés, ¿no? Entonces esta sería nuestra restricción presupuestaria y el gráfico que correspondería a esa restricción presupuestaria, dada las dotaciones tanto para el primer periodo como para el segundo periodo. Acá, digamos que no tenemos una definición de si este es un prestamista o es un prestatario, ¿sí? Porque solamente estamos analizando la forma en la que determina su conjunto presupuestario, ¿sí? Su conjunto presupuestario dado dos momentos en el tiempo. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, en el literal B,
En el literal B nos dice, muy bien, entonces en el literal B nos dice, si los precios de los bienes de consumo son 10 en el periodo 1 y 2 en el periodo 2, determine la restricción presupuestaria para un tipo de interés nominal de 25%, es decir, lo único que está cambiando es el precio en el periodo 2, representará gráficamente cuál es la tasa de inflación y el tipo de interés real, ¿no? El tipo de interés real. ¿Qué ocurre en este caso si se calcula el tipo de interés real utilizando la aproximación y si el precio? Ya, muy bien. Entonces, vayamos por hacer el análisis, ¿no? Veamos B, veamos el literal B. Me dice que el precio es igual a 10, en el segundo periodo ya no es igual a 10, sino que es 12, por lo tanto, acá yo puedo suponer que los precios ya no son constantes, sino que los precios se incrementan en el segundo periodo, R sigue siendo igual 25%, es decir, 0.25, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a ir de frente a plantear nuestra restricción presupuestaria desde el punto de vista de valor actual, ¿no? Entonces esto sería precio 1 por C1 más precio 2 sobre 1 más R por C2. Esto es igual a M1 más M2 sobre 1 más R, ¿cierto? Muy bien, ya tenemos esto, tenemos los precios, sería 10C1 más el precio en el periodo 2 es 12 sobre 1.25 por C2 igual a M1, M1 es 200 más M2, que sería 320 sobre 1.25, ¿cierto? Ok, de acá esto lo único que tenemos que hacer es resolverlo o simplificarlo para poder encontrar nuestra restricción presupuestaria. Entonces acá sería 10C1 más 12 entre 1.25, ¿no? 12 entre 1.25, 9.6, C2, igual a ver, toda esa expresión, 320 entre 1.25 más 200, que, bueno, en este caso no cambia nada, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo una renta total de 456 entre ambos periodos. Y ahora lo que tendríamos que hacer es dibujar o graficar nuestra restricción presupuestaria, ¿no? Dado esos datos. Así que, ¿cómo quedaría esto? C1, C2. Por lo tanto, si este individuo no consume nada en el periodo 1, este C1 sería igual a 0, ¿no? Entonces sería 456 entre 9.6, ¿no? Sería 47.5, ¿no? 47.5. ¿Qué pondremos con azulito? 47.5, ¿no? Entonces, perdón, me estoy yendo ya al gráfico. C2 sería igual a 47.5 en el extremo, ¿cierto? Todo su valor futuro, ¿no? Y si no consume nada en el periodo 2 y lo consume todo en el periodo 1, ¿cierto? Sería 456 entre 10. Acá seguiría siendo 45.6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría sucediendo acá con el cambio en el precio? 45.6, más o menos por ahí, ¿no? Más o menos por ahí. La pendiente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la pendiente en este caso? A ver, ¿cuánto sería la pendiente en este caso? ¿Cómo tenemos que expresarla? Bueno, entonces, despejando C2, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el paso largo, ¿ya? El paso largo, ya. Entonces, para ser específico en términos de la pendiente, vamos a ver, ¿cambia o no cambia la pendiente? Muy bien, entonces despejo C2, ¿no? Entonces C2 es igual a 4, 5, 6 entre 10 menos... Ah, no es entre 10. Entre 9.6, ¿no?
menos 10 C1 sobre 9.6, ¿no? Entonces, 10 entre 9.6. ¿Cuánto sale? 1.04. Recuerden que esto sigue siendo menos 1 más R, ¿no? ¿Debería haber algún cambio ahí? C2, ya. Ya, muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, estamos observando también un cambio de pendiente por el efecto del precio, ¿cierto? Por el efecto del precio. Entonces, esto sería menos 1.04, ¿no? ¿No? 1.04. Ok. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Porque, si se dan cuenta, el consumo en el periodo 1 es 45.6. Si yo vuelvo para atrás, ¿no? En mi otra expresión también el consumo en el periodo 1 también sigue siendo 45.6, ¿no? ¿No? Solo que ahora las pendientes han cambiado, ¿cierto? Ya no es la misma pendiente, ¿no? El efecto precio, por lo tanto, en el segundo periodo, por el incremento en el periodo 2, sí está afectando la cantidad de consumo máxima que yo podría tener en el periodo 2, ¿no? Porque en este incremento de precio, ¿no? Se ha reducido de 57 a 47.5, ¿no? A 47.5. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estaría observando acá? ¿No? Estoy observando un incremento del precio en el periodo 2 y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Recuerden los dos efectos, ¿no? Efecto sustitución y efecto renta. En el efecto sustitución viene por cambios en los precios, ¿no? Entonces, ante un incremento del precio en el periodo 2 por el efecto sustitución, lo voy a anotar, ¿no es cierto? ¿El consumidor qué hace? ¿Consume más o menos en el segundo periodo? ¿Qué es lo que hace? Por el efecto sustitución ante un incremento del precio en el periodo 2. ¿Qué hace el consumidor? ¿Consume más o menos en el segundo periodo? A ver, Alexander Torres, ¿consume más o menos en el segundo periodo? Ante el incremento del precio, profe. En el periodo 2, Sí, como ha dicho por que el ha variado, efecto entonces sustitución. Por el efecto sustitución. El consume, incremento del precio en el periodo 2 por el efecto sustitución, el individuo consume más o menos en el segundo periodo. consume más. ¿Consume más? A ver, Sí, consume menos, ¿cierto? El efecto sustitución siempre es un efecto contrario, ¿sí? Ante un incremento del precio, siempre va a haber un comportamiento contrario al incremento del precio en términos de consumo, ¿cierto? Por lo tanto, ante el incremento del precio en el periodo 2, por el efecto sustitución, el individuo siempre va a consumir menos en el periodo 2. Entonces, acá diríamos que el consumidor, ¿no es cierto?, decide consumir menos, ¿no es cierto?, en, en el periodo, o en el segundo periodo, en el periodo 2, ¿no es cierto? En el periodo 2. Recuerden que en el efecto sustitución son siempre cambios en el consumo respecto a cambios en el precio y siempre se dan de manera contraria. Es decir, si aumenta el precio, va a reducirse su consumo. Si baja el precio, va a aumentarse el consumo. Por el efecto renta es que nosotros definimos si consume más o consume menos, ¿no? Dependiendo de si el bien es normal o es un bien inferior. ¿Ah? Entonces ahí se suman los dos efectos, ¿no? El efecto sustitución por efectos por resultados en cambios en el precio, en el consumo, y segundo, el efecto renta
que tiene que ver como variaciones en la renta, pero que dependen de si el bien es un bien normal o es un bien inferior. Y eso va a definir si consume más o consume menos. ¿Ok? Muy bien, entonces eso también para recordar. Ya, entonces acá tendríamos el resultado. Hemos visto que hay un cambio en la cantidad de consumo futuro, aunque el consumo presente se mantiene en el mismo, se mantiene igual, ¿no es cierto? Estamos afectando el consumo futuro debido a un incremento del precio, ¿no? Lo otro que está sucediendo es que hay un cambio en la pendiente, ¿no? ¿No? Acá la pendiente se hace más plana, ¿no? Es decir, se castiga un poco más el futuro, ¿no? Y hay un incentivo a no consumir en el futuro, ¿ya? No significa que se consuma más en el presente en términos de restricción presupuestaria, ¿sí? Eso es lo único que estamos diciendo. No es que esté consumiendo más en el presente, eso no lo sabemos, depende de las preferencias que tenga el individuo. Y acá todavía no hemos incorporado las preferencias. ¿Sí? Me refiero a las preferencias de consumir hoy o consumir en el mañana, ¿no? Muy bien, y ahora este sería, perdón, este sería, eh, este sería B1, ¿no? Vamos a poner acá B1. Ahora vamos a hacer B2. ¿Sí? B2 dice, a ver, de acuerdo al enunciado, dentro de B, ¿no? Si los precios del consumo son 10 y 2, determina la restricción presupuestaria al tipo de interés de 25%. Ya, a eso ya lo hemos hallado. Represente gráficamente, ya lo hemos representado gráficamente, cuál es la tasa de inflación y el tipo de interés real. Muy bien. ¿Cuál es la tasa de inflación? El tipo de interés real. ¿Cuál es la tasa de inflación entonces? Por definición, nosotros sabemos que el precio en el periodo 2 es igual al precio en el periodo 1 más la inflación, ¿cierto? Entonces, bueno, de acá sería muy simple, ¿no? Decir que la inflación es igual a la diferencia de los precios, ¿no? Entonces, si esto es así, yo diría el precio en el periodo 2 que me dice en el periodo 2 es 12, el precio en el periodo 1 es igual a 10, por lo tanto 12 menos 10, bueno, pues acá 2 unidades monetarias es el incremento, ¿cierto? Pero acá me está hablando de la tasa de inflación, ¿sí? Entonces la tasa de inflación, ¿no? La tasa de inflación viene determinada por el precio de 2 sobre el precio de 1 menos 1, todo eso por 100, ¿no? Entonces acá sería 12 entre 10 menos 1 por 100. ¿Sí? Entonces acá estamos hablando de la tasa de inflación, lógicamente, ¿sí? Por lo tanto, acá esta tasa de inflación me sale 12 entre 10 menos 100. 12 entre 10 menos 1 por 100. Me dice que es igual al 20%, ¿no? ¿No? Al 20%. Por lo tanto, esa sería mi tasa de inflación. ¿Sí? Eso es uno, ¿no? Y después me pide el B3, me dice, eh, me dice en el ejercicio cuál es el tipo de interés real, ¿no? El tipo de interés real. El tipo de interés real. Bueno, igual acá, por definición, ¿no? Eso habíamos visto en la clase pasada, ¿no? La demostración también está en la clase que hemos dictado la clase pasada. Esto es uno más, ¿no es cierto? Esa sería nuestra inflación, nuestra tasa de interés real, ¿no? ¿No? Igual a 1 más R sobre 1 más la tasa de inflación, ¿cierto? Nosotros ya tenemos R es igual a 0.25, la tasa de inflación o la inflación es igual a 0.20, ¿no es cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer acá es despejar ρ, que sería nuestra tasa de inflación real, 1 más 0.25 más 1 más 0.20, todo esto menos 1, ¿no? Y si yo quiero hablar de tasa de interés real, lo multiplico por 100. ¿Sí? Entonces esto sería
1.25 sobre 1.20 menos 1, todo eso por 100. Ok, entonces de ahí saldría que esto es 1.25 entre 1.20 menos 1 por 100, ¿no? Y la tasa acá sería, la tasa de interés real sería igual a 4.16666, o sea, 4.17. 4.17%, ¿no? 4.17%. Y muy bien, ese sería, ¿no? 4.17%. ¿Qué más nos pregunta acá? ¿Qué ocurre en este caso si se calcula el tipo de interés utilizando la aproximación? ¿Sí? La aproximación. Recuerde que este sería B3. Recuerden que la aproximación de la tasa de interés real no es nada más que la diferencia entre la tasa de interés y la inflación, ¿cierto? Claro, suponiendo que la tasa de inflación es muy pequeña, como habíamos visto la clase pasada. No sé quién me preguntó, pero ahí dijimos, claro, en el sentido de que la tasa de inflación puede ser muy pequeña, entonces es el 1 más la inflación, es decir, esto de acá, puede ser 1 al final, ¿no es cierto? Puede ser muy cercano a 1, ¿no? Entonces, en realidad esto no es igual, ¿no? Sino que sería, se aproxima, es idéntico más, ¿no? Entonces acá reemplazando sería R, que es 0.25 menos 0.20 entonces acá nuestra tasa de interés real es igual a 0.05 por 100, bueno, esto sería por 100, sería 0.05 igual al 5%, ¿sí? Entonces, si tuviésemos una tasa de inflación un poco más pequeña, ¿no? Serían muy parecidas, ¿no? Bueno, es una aproximación, ¿no? O sea, pero pues estamos hablando de una tasa de inflación bien alta, ¿no? De 20%. Claro, si la tasa de inflación es 3%, es 1.03, ¿no? Entonces sería 0.03, entonces 0.25, ¿no? Menos esa tasa de inflación. Ok, ok, muy bien. Entonces acá tenemos ese otro resultado, ¿no? Ya, ¿qué pasaría si el precio en el periodo 2 fuera de 20? ¿Qué pasaría si, esa ya es otra pregunta, ¿no? No está dentro de esa. Ya, ustedes hacen el ejercicio si el precio en el periodo 2 fuera de 20, ¿ok? Eso se lo dejamos como tarea. Este de acá, ¿sí? Escribir. Esta de acá, ¿ya? Esta de acá ustedes lo hacen. ¿Qué pasa si el precio en el periodo 2 fuera de 20? ¿Ya? Muy bien, nos vamos a la C. Si el individuo tiene una función de utilidad C1, C2, determine qué elegirá en la situación del apartado A, es decir, de acuerdo a la restricción presupuestaria del apartado A. Bueno, eso es muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos a hacer el literal C, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Está todo claro, ¿no? Ya, entonces vayamos al literal C. Entonces nos dice que tenemos una función de utilidad C1, C2, intertemporal, C1, C2, ¿no? C1 por C2, ¿no? C1 por C2. Determine que elegiría la situación del apartado A, es decir, tomando en consideración la restricción presupuestaria del apartado A. Es decir, esta restricción presupuestaria, ¿no? Esta de acá, ¿no? Esta de acá, tomando en consideración esta restricción presupuestaria, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos acá. Entonces, sujeto A, subject to,
10C1 más 8C2 igual a 4, 5, 6. Ya, acá no vamos a hacer el método largo de armar el Lagrange y todo eso. Eso hemos hecho el día lunes, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es cumplir los dos requisitos o las dos condiciones, ¿no es cierto? Cumplir las condiciones de optimalidad, ¿no? La primera es que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de los precios, ¿no? Y la segunda es, en este caso, que lo voy a expresar de esta manera, ¿ya? Para que sea un poco familiar, que toda mi renta lo destine al consumo. Que toda mi renta lo destine al consumo de los dos bienes, ¿no? Idénticamente esto sería expresado de la siguiente forma, ¿no? Idénticamente esto sería expresado de la siguiente forma, ¿no? Dado que nosotros estamos hablando de esta restricción presupuestaria, ¿no? Nuestra restricción vendría así: precio 1 por C1 más precio 2 por el periodo 2 igual a M1 más M2. ¿No? ¿Sigue nuestro comportamiento? Sí, pues nuestra restricción presupuestaria es esta, ¿no? 10C1 más 8C2 igual a 4, 5, 6. Ya está. Ahí tenemos nuestra restricción presupuestaria como tal, de manera específica. Ok, entonces vayamos por nuestra primera condición, ¿sí? Que es que la relación marginal de sustitución debe ser igual a la relación de los precios. Entonces vayámonos por nuestra relación marginal de sustitución, ¿no? La relación marginal de sustitución, recuerden, exige que la utilidad marginal, en este caso respecto a C1 sobre la utilidad marginal respecto a C2. Entonces, ¿cómo queda esto? La derivada de la utilidad cuando varía. No lo vamos a hacer en esta parte. No, lo vamos a dividir así, ¿no? Entonces acá vamos a hacer la utilidad, la derivada de la utilidad respecto a C1 sería, ¿no? Viendo nuestra función ahora, la derivada de la utilidad cuando la derivada de la utilidad, ¿no? Cuando varía, ¿qué cosa? C1, ¿no? Entonces eso queda igual a C2 y la derivada de la utilidad cuando varía el consumo en el periodo 2, y acá me quedaría C1, ¿no? Sobre la base de esta, ¿no? Derivada de la utilidad cuando varía C1 me queda C2 y la derivada de la utilidad cuando varía C2 me queda C1. Por lo tanto, desde el punto de vista de relación marginal de sustitución, esto es igual a C2 sobre C1. Muy bien, los precios también lo tengo y me dice que la relación de los precios debe ser P1 sobre P2, ¿no? Entonces P1 es 10, P2 es 8, ¿no? Entonces, por la condición, yo tengo que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de los precios. Por lo tanto, acá sería C2 sobre C1 igual a 10 sobre 8. ¿Sí? Entonces acá yo, ¿qué puedo hacer? C2 es igual a 10 octavos de C1, ¿no? ¿No? A ver, lo puedo simplificar de esa manera. O puedo expresarlo de esa manera, mejor dicho, esa función. Esa es mi primera condición. Por la segunda condición, me dice que yo debo consumir todo mi presupuesto, ¿cierto? En este caso, no es, consumir todo mi presupuesto significa distribuir mi presupuesto o mi conjunto presupuestario entre el consumo presente y el consumo futuro, dadas mis preferencias. Muy bien, entonces, ¿eso qué significa? Que acá 10C1 más 8C2 debe ser igual a 456. Es decir, todo mi gasto o todo mi consumo debe ser igual a mi ingreso para que esté en equilibrio, ¿cierto? Entonces, esto sigue siendo lo mismo. Acá voy a reemplazar C2. C2 lo tengo acá, ¿no?
Ahí tengo el C2, entonces lo que hago es bajarlo. 10 octavos por C1 igual a 456. Entonces 8 con 8 se van, ¿no? 8 con 8 se van, entonces quedaría 20 C1. Y entonces 456 entre 20 me daría 456 entre 20, 22.8, ¿no? Entonces acá ya tendríamos nuestro primer resultado de que C1 es igual a 22.8. No, entonces este sería el consumo óptimo en el periodo 1. Y en el periodo 2, mi consumo óptimo sería, bueno, reemplazo este 22.8 acá, ¿no? Entonces ahí sería 10 octavos por 22.8, ¿no? Entonces, 10 octavos por 22.8 me da, a ver, 10 entre 8 por 22.8, 28.5, ¿no? Entonces, C2 es igual a 28.5. ¿Sí? Entonces ese sería el consumo óptimo, ¿no? Si queremos ponerlo gráficamente, podemos hacerlo. Esto sería C1, esto sería C2. Recuerden que acá tenemos nuestra restricción presupuestaria de 57 a 45.6. 45.6. Acá es 57. Y que tenemos que incorporarle ahora es nuestras preferencias, ¿cierto? Dice C1 es 22.8 y C2 es 28.5, por lo tanto. C2, vamos a suponer que esto es algo así, ¿no? Entonces acá es el consumo 1 es igual a 22.8 y acá el consumo en el periodo 2 óptimo, ¿no? Consumos óptimos. Eso es igual acá a 28.5. ¿Ok? Entonces se supone que por ahí, perdón, ¿sí? ¿Sí? Acá está nuestra utilidad, nuestra función de utilidad C1, C2. Entonces ahí estaría ahí estaría nuestro, digamos, nuestra racionalidad, ¿no es cierto? Nuestra condición. El individuo está maximizando entre consumo presente y consumo futuro, destinando al consumo presente 22.8 unidades monetarias y destinando al consumo futuro 28.5 unidades monetarias, ¿no? O unidades de consumo, si queremos expresarlo de esa manera. Ok, sigue siendo una condición de maximización de la utilidad, pero desde un punto de vista intertemporal, donde asigna su canasta entre dos momentos del tiempo, ¿no? Bajo un conjunto presupuestario donde, no hay que olvidarnos de esto, existe una tasa a la que se intercambia el dinero a lo largo del tiempo. ¿Sí? Acá hay una R de 25%. Entonces yo les voy a dejar la tarea siguiente. ¿Qué pasa si R es 20%? ¿Y qué pasa si R sería 30%? ¿No? Además, bajo la siguiente condición, dada su dotación M1 y M2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si la tasa de interés varía, si R varía en 20% y si R varía en 30%, dada esa restricción presupuestaria y dada esa función de utilidad? ¿Ya? Eso queda como tarea. Entonces, una vez lo resuelvan, lo suben ustedes a la plataforma. Si quieren, usan, como ustedes ven, el Jamboard. Si quieren,
hacen el ejercicio en una hoja, le toman la foto y lo suben en la plataforma, ¿ya? Yo les voy a dejar esto como tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún interrogante? Sí, Toda la demostración teórica de esto lo hemos desarrollado entre el día lunes y el día martes. Muy bien. A ver, y recuerden que mañana ustedes tienen actividades académicas.